En la penumbra de una noche sin luna, cuando el destino parecía conspirar en secreto con las sombras, se urdió un crimen que marcaría para siempre la estirpe de la desdicha. Dani Odello Timmis, esposa del respetado psiquiatra Ted Timmis, fue brutalmente arrebatada a la vida mientras, en la recóndita soledad de su nueva casa de campo, las labores de renovación resonaban como un fúnebre presagio. La tragedia se hizo aún más misteriosa cuando, en el mismo instante, Olin Bull, antiguo y atormentado paciente de Ted, se presentó en la morada para advertirle a Dani de la presencia de un extraño intruso. Mas el destino, caprichoso y cruel, quiso que la sospecha recayera sobre Olin, quien más tarde fue hallado sin aliento. Transcurrido un año, el rumor de aquella fatal noche aún rondaba los recodos de la memoria. Y fue entonces cuando Ted emprendió un viaje hacia Cork, donde aguardaba la enigmática figura de Darcy Odello, la gemela de Dani. Darcy, dotada de la ceguera que no mermaba su don clarividente, ni el poder de leer el pasado en el tacto de los objetos, regentaba una tienda de gabinetes de curiosidades. Ted le confió el enigmático ojo de cristal que perteneció a Olin, un objeto que, como un testigo mudo, aguardaba revelar secretos inconfesables. No mucho después, Darcy hizo su aparición imprevista en la sosegada casa de campo, ahora morada de Ted y su nueva amante, Jana, una representante farmacéutica de espíritu intrépido, aunque perturbada por las inquietantes vibraciones del lugar. Antes de que la clarividente hiciese acto de presencia, una gran caja había sido entregada en la puerta, conteniendo en su interior un maniquí de madera de tamaño natural. La noche se volvió testigo de sucesos inexplicables. Mientras Ted se retiraba al hospital para cumplir con su turno nocturno, dejando a Darcy en compañía de una temerosa Jana, las llaves del coche de esta última desaparecieron sin dejar rastro. No fue sino cuando, con horror creciente, Jana observó al maniquí cambiar de posición de forma misteriosa que su temblor se tornó en pánico. El siniestro objeto, en un acto que desafiaba toda lógica, hizo caer el teléfono móvil de Jana desde un descanso del piso superior, reduciéndolo a escombros. Al investigar más de cerca la fría figura de madera, la desgraciada encontró, enclavados en los orificios de su cabeza hueca, extraños objetos, fotografías de las hermanas Dani y Darcy, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de horror. La atmósfera se volvió insoportablemente densa cuando, en un fugaz destello, la silueta etérea de Dani pareció materializarse entre las sombras del inmueble. Jana halló las llaves de su coche ocultas en la misma caja que había transportado el maniquí y logró huir, dejando tras de sí un eco de angustia. Instantes después, Ted regresó a la casa y encontró a Darcy solitaria en los aposentos superiores, donde la penumbra parecía murmurar secretos olvidados. Con voz cargada de una serena resolución, Darcy reveló a Ted que sus ojos, aun cuando vedados por la ceguera, habían percibido la vil verdad. Él era el artífice del crimen que había cobrado la vida de su querida hermana. La confesión se tornó aún más amarga cuando Darcy confesó haber ejecutado a Olin en un intento de vengar a Dani, acción que, en un acto de clarividencia inquietante, se vio empañada al descubrir, al examinar el ojo de cristal, que el desventurado Olin había sido en realidad inocente. El entramado de traiciones se desenmarañó en una revelación aún más traidora. Fue el propio Ted quien, movido por oscuros designios, había orquestado la muerte de Dani. Con astucia maquiavélica, había contratado a Ivan, un brutal camillero del hospital psiquiátrico, para perpetrar el crimen y así conservar la posesión de la casa, permitiéndose además la compañía de Jana sin los grilletes de un inminente divorcio. Olin, con el valor del que se ha de lamentar la ingratitud del destino, había escuchado las viles conversaciones entre Ted e Ivan y, al ser destinado a abandonar el hospital, acudió a la morada para advertir a Dani del peligro inminente. Para enmascarar la verdad y pretender limpiar su culpa ante los ojos del mundo, Ted prometió reunirse con el investigador que había presidido el caso y le aseguraría que pronto se pondría en contacto con Darcy para explicarle la evidencia, como si la balanza de la justicia pudiera ser manipulada por palabras vacías. Mas la trama se enmarañaba en giros de infortunio. Tras retornar al hospital y realizar una llamada a su propio celular, Ted dejó a Darcy encargada de recogerlo, sin prever que la misma sala de secretos en la que se encontraba escondía trampas mortales. La intrépida clarividente cayó sin piedad por una trampilla,
hábilmente disimulada por Ted, aterrizando con fuerza en un frío piso de piedra. A instancias del propio Ted, Ivan fue enviado de nuevo a la casa. Sin embargo, el destino le tenía preparada una revancha irónica. El siniestro maniquí, como si fuera animado por una fuerza sobrenatural de la que Darcy parecía ser la emisaria, se lanzó contra el infortunado Ivan. No pasó mucho tiempo antes de que Ivan, quien milagrosamente sobrevivió al ataque, se viera internado en un hospital psiquiátrico, pero Ted, en un intento desesperado por silenciar cualquier confesión que pudiese incriminarlo, orquestó la liberación de un violento caníbal en aquel oscuro recinto, haciendo que Ivan, por fin, sucumbiera ante un destino de muerte irrevocable. De regreso en la desolada casa de campo, ahora habitada únicamente por un Ted marcado por su propia ambición y soledad, se hizo patente el rechazo de Jana, quien, incapaz de tolerar la indiferencia con la que Ted contemplaba las muertes de Dani y Darcy, había roto definitivamente los lazos de su amor. Fue en la puerta de aquella morada maldita donde Ted encontró, depositada con un enigmático sigilo, una pequeña caja procedente de la tienda de rarezas de Darcy. En su interior reposaba un timbre, un objeto tan inusual como siniestro, que la propia Darcy había afirmado estar embrujado por el fantasma de un botones, cuya existencia había quedado sellada en la leyenda de un hotel local y que, según se decía, condenaba a muerte a quien osara tocarlo. Con la vacilación propia de un hombre que sabe que su pasado acecha en cada rincón, Ted, tras titubear unos instantes, decidió tocar el timbre maldito. Por un breve lapso, el ambiente pareció reconfigurarse en una calma engañosa, sin señales evidentes de la furia espectral que se advertía en leyendas susurradas. Sin embargo, mientras Ted comenzaba a relajarse, absorto en la aparente tranquilidad, el fantasma del botones se acercó silenciosamente por detrás, listo para ejecutar la última sentencia de una historia tejida con traición, venganza y fuerzas que trascienden lo meramente humano. Así, en la oscura soledad de aquella casa de campo, se consumaba la macabra leyenda de pasiones desmedidas y de un destino implacable, donde cada objeto, cada sombra y cada susurro narraban la triste y eterna balada de la desventura humana.